Vamos a entonar el canto Guíame, oh Salvador, canto número 145. Cantemos. Guíame, oh Salvador, por la vía. Un día, canto número 193. Canto número 193. Cantemos. Un día que al cielo sus glorias cantaba, un día que el mar imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba,
Hermanos, disculpen. Jóvenes y niños, sí va a haber clases. Nuevo aviso, última. Espero que hayan descansado un poco, se hayan relajado. Algunos todavía están boteando, estoy mirando, están boteando, lo que, como dice el americano, la sleeping time is over. Ahora es tiempo de poner atención, ¿verdad, hermano Mike? Pero bienvenidos nuevamente a nuestro culto en esta tarde. Queremos también dirigirnos a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias porque en esta ocasión lo están haciendo. Sé bien que hay varios que están por Facebook que nos mandaron retratos por la mañana, ¿verdad? Y los miré muy relajados, hermanos, ¿eh? Los miré con el plato de almuerzo ahí enseguida y la televisión enfrente. Le dije, oye, pues, ¿qué pasó? Pero como quiera, gracias porque nos están sintonizando y esperamos que si acaso usted nos está sintonizando por primera vez o es un visitante que ha estado escuchando varios de nuestros programas, le damos las gracias. Si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que hemos estado estudiando, le ruego pues que se ponga en contacto con nosotros por medio de la tecnología que ahora tenemos disponible, ¿verdad? Ahí en su pantalla de su televisor se encuentran varias maneras en cómo usted se puede comunicar con nosotros. Le rogamos que lo haga para que así nos pueda hacer la pregunta. Pero más que todo, queremos invitarle para que venga usted y toda su familia y esté con nosotros cuando tenga tiempo. Son bienvenidos aquí en la Iglesia de Cristo, que nos reunimos en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Muy bien, estamos estudiando en los domingos por la tarde y hoy es la última parábola de Mateo capítulo 13. Y creo que aquí le damos, como quien dice, ¿verdad?, un descanso y luego volvemos a ver más adelante otras parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Pero por lo pronto vamos a estar estudiando las parábolas o parábolas de Jesucristo. Las parábolas de Jesucristo. Y hoy vamos a estar estudiando Mateo, capítulo 13, versículos que 50 y... Déjenme ver, son los últimos versículos. Bueno, no los últimos, ¿verdad? Los penúltimos, 51 y 52. 51 y 52, la parábola. Dos versículos. Vamos, por lo tanto, tratar de interpretarla conforme a la palabra de Dios para que así todos estemos enteramente preparados con esta parábola. Y vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Estas son palabras del Señor. Y dice así la Escritura: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, doctor en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ok, gracias, brother. Solo que nuevamente, recuerden que hemos estado estudiando concerniente a las categorías de las parábolas, las divisiones de las parábolas. Al principio se dijo que hay 3 divisiones de parábolas. La primera de ellas es la división o la categoría de similitud. Y esto es lo que vamos a estar viendo, otra parábola que cae bajo esa categoría. Pregunta, ¿por qué la acomodamos bajo esta categoría? Ya les he dicho varias veces. Lean los versículos. ¿Por qué la venimos a poner
bajo esta división, porque es una símile. Y lo que le hace una símile es, o son las palabras, es semejante. Recuerde que una símile y una metáfora son iguales. Hablan de dos cosas que se usan en comparación una con la otra. Sin embargo, la símile es una comparación que no tiene las palabras es o semejante o como. Bueno, perdón, es al revés, ¿verdad? La símile es algo que tiene es, semejante o como. Y la metáfora no tiene estas palabras, sino que explica una historia o lo que quiere explicar y luego lo compara con algo más. Esta es una metáfora. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que el padre de familia es semejante a un escriba. Y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana. Perdón, en la tarde. Yo todavía estoy dormido, hermano, ¿ok? Perdónenme. Pero miramos nosotros primeramente que la parábola, ¿verdad?, se encuentra similitud. Es una similitud, ¿verdad? Similitud. Ok. Segundo, primeramente empieza con una pregunta. Y la pregunta es, está en el versículo 51, dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Y a cuáles cosas está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Recuerden que aquí en el capítulo 13 hay 8 parábolas. 7 anterior a esta, la cual estamos estudiando. Y Jesucristo se está refiriendo a todas las 7 parábolas que ha hablado anteriormente. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña y el trigo, o el trigo y la cizaña, la parábola de la mostaza, la parábola de la levadura. Bueno, ahí está todo, ¿verdad? La parábola de la red, la parábola del gran precio, etc. Todas estas parábolas que Jesucristo viene a comunicar anteriormente se refiere a esta pregunta: ¿qué habéis entendido? ¿O habéis entendido todas estas cosas? Porque recuerden que las parábolas, ¿con qué propósito las comunicó Jesucristo? ¿Pero quién? Los cristianos, ¿verdad? Los discípulos de Jesucristo. Se supone que los discípulos de Jesucristo son los que deben de estar estudiados concerniente a lo espiritual. Los discípulos de Jesucristo son los que deben de entender el lenguaje que Jesucristo les está comunicando. No la gente del mundo. La gente del mundo, hablamos un poquito de esto hoy en esta mañana. La gente del mundo no entiende las cosas espirituales porque su mente no está adiestrada o enseñada para que venga a comprender lo espiritual. Por lo tanto, no pueden llegar a conclusiones que Dios quiere que lleguen porque aún todavía tienen sus ojos vendados. Es decir, la oscuridad ocurre. Si acá quiere saber el proceso, qué es lo que hace el pecado con una gente que está en el mundo, lee Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Y ahí le va a dar el desarrollo del pecado en el ser humano, en cómo llega finalmente a entenebrecerle el entendimiento, a que no pueda entender las cosas de Dios, porque este es el propósito de Satanás. Satanás quiere que tal persona no llegue al entendimiento, porque llegando al entendimiento, entonces la mayor parte de la gente que llega a un entendimiento va a hacer lo que tiene que hacer.
Cuando uno ya comprende lo que tiene que hacer, lo hace porque sabe bien qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. A esto se le llama discernir. Ya puedes discernir entre lo bien y el mal. Pero Satanás no quiere que la persona llegue a ese punto y por lo tanto la intención del pecado no solamente es de destruir la vida del ser humano, sino que llegar a ese punto de no entender las cosas de Dios. Recuerden lo que dice la palabra del Señor, que el ladrón, el cual se refiere a Satanás, viene solamente para destruir a la persona. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es el propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas es de que los discípulos vengan a entender las cosas que en ocasiones se encuentran como un misterio. Cosas que se escriben tanto en el Antiguo Testamento y que leyéndolas simplemente por leerlas, no llegamos a entender la profundidad de tales palabras. Ya he hablado de esto, por ejemplo, cuando uno lee Génesis capítulo 3, versículo 15, habla de la iglesia, pero si usted lo lee, ¿verdad?, batalla para poder encontrar ese tema o ese punto dentro de este versículo. El versículo 16 también tiene un concepto espiritual, y así se va. Con esta intención el apóstol Pablo escribe el libro de los Hebreos. Yo sé bien que algunos están diciendo, bueno, Pablo no escribió el libro de los Hebreos. Yo pienso que sí lo escribió, y tengo mis razones, pero en este momento no las voy a dar, porque la clase no se presta para eso. Pero el apóstol Pablo escribe el libro de los Hebreos, y lo escribe con la intención de poder iluminar la mente de los judaizantes. Los judíos que no podían ver lo espiritual de las palabras de Jesucristo. Y por lo tanto miramos nosotros en como el apóstol Pablo suavemente, simplemente llega al punto de explicar bien a los judaizantes, a los judíos que creían en la antigua ley, el propósito de la ley de Moisés. Y lo explica bien en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, donde dice que las cosas de anterior, que es la ley de Moisés, fue solamente una sombra de lo que había de venir. Bueno, digo todo esto para que lleguemos al punto que quiero establecer. El punto es que los discípulos ya para este tiempo deberían de entender. Deberían de entender. Ahora, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Esto fue una promesa que Jesucristo les hace, Mateo capítulo 3, pero la promesa iba a ser cumplida cuando viniese el día de Pentecostés, y ya todos sabemos esto en Hechos capítulo 2. Pero vuelvo a regresar. La pregunta de Jesucristo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y solamente ellos podían contestar, y la contestación de ellos es, sí, Señor. Sí entendemos. Entendemos. Entonces, ¿cuál es lo que significa esta parábola? Número 3. El significado. Número 1. Escriba. Noten que este escriba de la cual el apóstol Pablo, el cual Jesucristo está comunicando, es un escriba que pertenece al reino de Dios. Ahí mismo el texto nos dice. Lea el versículo 52 nuevamente. Y note lo que dice. Dice, en él les dijo, por esto todo escriba, doctor en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Ahora, ¿a quién se refiere? Pues para poder llegar a esa conclusión, otra vez vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que es un escriba? Un escriba, según la Biblia, podemos ir a Jeremías capítulo 36 y versículo 26. ¿Recuerdan de Baruch? ¿Quién era Baruch? ¿Quién escribió el libro de Jeremías? Baruch. Pero ¿quién fue el que dictó, el que habló, el que le dijo a este escriba que lo que escribiera? Jeremías. Jeremías fue el que le habló. Entonces,
en base de esta información nos damos cuenta que habían escribas públicos, como en inglés es la palabra stenographer. Son los que cuando usted va a una corte, ¿verdad? Está una señora o un señor sentado en una silla, ¿verdad? Con una maquinita media curiosa y está nomás así. Y está nomás mirando. Y todo lo que se dice en esa corte, ¿verdad? Tanto los abogados como el juez, todo se está escribiendo. Ese es un escriba. Escriba público. E incluso en juntas importantes se ocupan a un escriba para que venga a escribir todo lo que se dice. Todo. Bueno, estos eran los escribas públicos. Y Jeremías vino a traer a Baruch para que él escribiera el libro de Jeremías. Todo lo que Jeremías le dijo. Ahora no voy a entrar en por qué Jeremías hizo eso, pero miramos nosotros que Jeremías capítulo 36 y versículo 26 nos da a entender esto. Escribas públicos. ¿Y cuál es el propósito de los escribas públicos? Bueno, ellos son los que posiblemente escribían documentos legales, como las licencias de matrimonio, otros asuntos importantes, etcétera, etcétera. Ponían el sello, era reconocido por el gobierno, etcétera, etcétera. Pero también había escribas religiosos. Ya para cuando el pueblo de Dios regresa de Babilonia, ya miramos nosotros en Esdras, capítulo 7, versículo 6, que Esdras era ¿qué? Un escriba. Y el escriba religioso era un doctor de la ley de Moisés. Uno que entendía, uno que sabía bien las escrituras. Era el único propósito del escriba religioso, de interpretar la ley de Jehová. Ahora, de estos escribas, miramos nosotros que salieron varios comentarios, porque vuelvo a repetir, el escriba solamente interpretaba, y el trabajo era de interpretar correctamente la ley de Jehová. Algunos tomaban este asunto serio, otros escribas no. Porque de los escribas sale el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, y estos escritos son solamente comentarios de doctores de la ley, es decir, de personas que predicaban la ley de Moisés. Comentarios. Tanto que los judíos ya no leían la palabra de Dios, sino que ahora se sometían únicamente al comentario que el escriba había escrito concerniente a lo que dijo el doctor tal fulano concerniente a este versículo. Nuestros comentarios de hoy día, hermanos. Hay predicadores que predican de comentarios. Hay comentarios para aventar para arriba. Usted puede ir a la biblioteca y puede encontrar un montón de comentarios. Algunos son escritos por miembros de la iglesia, otros no son escritos por miembros de la iglesia. Y la persona que predica los compra y saca sus lecciones de estos comentarios. ¿Será esto bueno? ¿Será esto malo? En mi punto de vista, hay que tener cuidado. Porque no todo lo que brilla es oro. Uno tiene que tener cuidado de quién está recogiendo la interpretación de ciertos versículos. Y vuelvo a repetir, hay versículos difíciles de interpretar. Y cuando uno toma un comentario, especialmente una persona que no es miembro de la iglesia de Cristo, y se va con la interpretación de tal fulano, pues va a caer en problemas. Por ejemplo, como la Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield es una escritura que está mal interpretada, porque lo viene a interpretar un hombre llamado Scofield. Y todo lo que está escrito, la parte de lo que es la Biblia está correcto, pero todo lo que está escrito en las divisiones dentro de esa Biblia está dirigido al premilenianismo. Habla de las 7 dispensaciones. Todo lo que los escribas religiosos, ¿verdad?, son los que escribieron los comentarios del Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, y entonces esto de aquí se volvió las tradiciones de los padres, esto lo cual Jesucristo viene a condenar. En Mateo capítulo 15 condena las tradiciones de los padres. El apóstol Pablo dice, yo fui instruido bajo los pies de Gamaliel, conforme a las tradiciones de nuestros padres. Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Solo que los escribas
fueron tal persona. Y ya cuando entramos al Nuevo Testamento, tenemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 20, que la mayor parte de los escribas eran fariseos. Noten, un escriba que su trabajo es de interpretar las escrituras, pertenecía a una secta religiosa llamada los fariseos. ¿Y qué creen ustedes, verdad, en cómo iba a interpretar las escrituras? Conforme al punto de vista de los fariseos. Hoy en día también lo mismo, hermano. Hay grupos que vienen a interpretar la Biblia de los manuscritos originales. Una vez me llamó una americana y me dijo, tenemos un buen programa de ta. Y le pregunto yo, ¿y quién vino a traducir estas lecciones? Dijo, tenemos a tal fulano. Me llamó y me puso los nombres de hombres de sectas religiosas que son reconocidos alrededor del mundo. Y le dije, señora, esos hombres van a poner su interpretación al texto. Oh, no, señor. Ellos son hombres respetables que, le dije, por favor, le dije, no insulte mi inteligencia, le dije. Estas personas van a hacer las lecciones conforme a su religión. Dijo, bueno, ¿los quiere? Le dije, no, yo no me lo estoy diciendo, me pregunta y yo le contesto. Solo que esto fue lo que pasó en el tiempo de Jesucristo. Mateo 5, 20 y luego 12, 38. Marcos capítulo 12, versículo 16. Todos estos pasajes nos hablan de escribas que pertenecían a los fariseos. Entonces, lo que para contestar la pregunta, ¿quién era un escriba? Los escribas eran hombres públicos que el público podía ir a ocupar para que le hicieran documentos públicos. Los escribas también eran religiosos, que vino más a abundar después del regreso de los judíos de Babilonia, después de la cautividad, y se vino a virar, ¿verdad?, ya dentro del Nuevo Testamento. Es en donde se viene a ver ya el fariseísmo, el saduceísmo, el helenista y varias sectas religiosas. Pero según esta parábola, hermano, ¿se está refiriendo a quién? El escriba que pertenece al reino de Dios. Ese es usted y soy yo. Noten cómo Jesucristo nos viene a representar. Solo que un escriba es uno que viene, es entendido, uno que interpreta, uno que comunica, mandamientos. Y a esto le podemos poner, ¿verdad?, un predicador, ¿verdad? ¿Verdad? Un predicador. Un escriba, ¿es lo que es un escriba? Un entendido, uno que conoce el valor de las palabras. Cuando hay documentos importantes, ¿con quién vamos? Con un abogado, porque el abogado sabe cómo acomodar bien, ¿verdad?, lo que uno quiere decir en su simplez, para que el juez que lo vaya a leer después entienda y dé a su favor. Es un entendido, conoce bien el arreglo de palabras y todo. Es uno que viene a interpretar lo que otra persona, lo que otro escriba ha escrito. ¿Nunca ha ido usted a la corte y va y se presenta solo ahí, ¿verdad? Y está el juez y el juez le dice, ¿y tú qué? No, pues yo vengo para abogar mi causa. Y le van a decir, ocúpate un abogado. Ocúpate un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado entiende las leyes y sabe cómo interpretar bien todo. Nosotros no sabemos nada de eso. Es uno que viene a interpretar, uno que viene a comunicar los mandamientos de Dios. Solo que un escriba en el reino de Dios, ¿verdad?, es usted y soy yo. Tenemos que entender bien la palabra de Dios. Nos trae al siguiente punto. Voy a borrar esto porque ya me acabó el espacio. Estamos en la B, ¿verdad?
Bueno, ¿qué tiene que entender el escriba? ¿Qué tiene que entender usted como discípulo de Dios? ¿Qué tengo que entender yo? Lo viejo y ¿qué? Nuevo. Lo viejo y lo nuevo. Lo viejo refiriéndose al Antiguo Testamento. Muchos de nosotros los cristianos, ¿verdad?, entendemos bien que somos personas que no vivimos bajo el Antiguo Testamento. La Biblia claramente lo dice, que el Antiguo Testamento no tiene vigor sobre vosotros. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, dice que el Antiguo Testamento fue quitado y un nuevo fue establecido, el cual es el Nuevo Testamento. El último versículo del capítulo 8 de Hebreos dice que al quitarse el viejo, entonces se establece el nuevo. Todos entendemos eso. Pero simplemente porque la palabra del Señor nos dice que se debe de quitar el viejo y establecer el nuevo, no quiere decir que debemos de olvidarlo. Debemos de entenderlo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que el Antiguo Testamento es útil para todos nosotros, para que nos venga a instruir, para que nos venga a dar ejemplos. Solo que el Antiguo Testamento entonces tiene su propósito. Y yo como escriba, discípulo de Jesucristo, tengo que entender el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es Cristo ocultado. Es Cristo ocultado. Es la iglesia de Cristo ocultada. Noten que el Antiguo Testamento, el propósito eterno de Dios se viene progresando a través de los años. Y los dos puntos principales que el Antiguo Testamento nos trae a través de los años es Cristo, que es la simiente, y la iglesia de Cristo. Es todo. Gálatas capítulo 3 y versículo 24, note lo que el apóstol Pablo dice concerniente a las escrituras del Antiguo Testamento. Lo cité en la mañana, pero ahora lo quiero leer. Gálatas capítulo 3 y versículo 24, dice la palabra de Dios lo siguiente. Gálatas capítulo 3 y versículo 24, note lo que dice. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo al fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Una ayuda, ¿verdad? Es una ayuda. Dice, el Antiguo Testamento es una ayuda para nosotros, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento nos está enseñando para que nosotros vengamos a ver claramente a Cristo Jesús. Desde el punto A, que es Génesis, hasta Malaquías, apunta hacia Jesucristo. Noten, empieza primeramente con la promesa de la venida de Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Concluye, Malaquías capítulo 3, capítulo 4, ¿verdad? Concluye con la venida de Jesucristo. El Antiguo Testamento. Pero también el Antiguo Testamento nos da a entender que vendrá un reino que no será preparado por manos humanas, dice Daniel 2:44, sino que un reino que tendrá su inicio, pero que jamás va a ser destruido. La iglesia. Y a través del Antiguo Testamento miramos la iglesia en profecía. Ahí se va, hasta que llega Jesucristo a la tierra, y Jesucristo ya siendo Dios, viene a decir en Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta roca estableceré mi iglesia. Ahí están las dos cosas ya. Está Cristo, que ha sido revelado por sí mismo, y está pronunciando la segunda parte del Antiguo Testamento, que Él va a establecer su iglesia. Dice, y algunos de ustedes estarán vivos, no van a morir cuando la iglesia se venga a establecer. Marcos capítulo 9, versículo 1. Solo que entonces miramos nosotros que esto se refiere a lo viejo, hermano. El Antiguo Testamento es ley perfecta de Dios, Salmos 19, versículo 7. Es la ley que no tiene errores, Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. No hay ningún error en la antigua ley.
Entonces, usted haría la pregunta, ¿verdad?, que muchos hicieron, y Pablo, anticipando esto, dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y noten la contestación divina. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, la cual sabemos bien, versículo 6, que es Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahí está la respuesta. Pero la ley antigua es perfecta. Y a esta ley antigua no se le debe de añadir nada. Deuteronomios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice que no debemos de añadirle a la antigua ley. Deuteronomios capítulo 12, versículo 32, no debemos de añadir a la antigua ley. Solo que entonces necesitamos que conocer lo viejo para poder explicar bien lo nuevo. Y lo nuevo ya sabemos bien, ¿verdad?, que es el Nuevo Testamento. ¿Qué tanto nosotros conocemos el Nuevo Testamento? Podemos empezar con lo más simple del Nuevo Testamento, el plan de salvación. Eso lo tenemos que entender. Y si usted ha sido bautizado o bautizada para entrar a la iglesia de Cristo, entonces usted entiende el plan de salvación. Y Cristo simplemente lo pone en los evangelios. Cristo dice que uno debe de creer. Juan capítulo 8, versículo 24. Debe de creer ¿en quién? En Jesucristo. Segundo, debe de tener fe. El creer y tener fe son dos diferentes cosas. La fe ya es una convicción y una persuasión en nuestra vida. Yo ya estoy persuadido, ya estoy convencido de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo entonces de arrepentirme. Debo de arrepentirme. Para el segundo es Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. Debo de arrepentirme. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. El tercero es arrepentimiento. Tengo que arrepentirme. Tiene que haber un cambio en mi vida. Ya no puedo seguir viviendo como el mundo me ha enseñado que viva. Tengo que vivir yo ahora conforme a como Cristo, conforme a como el Nuevo Testamento me enseña. Ahora sí es Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. Y 4, tengo que confesar a Jesucristo. Ya no puedo confesar a aquel quien era mi Señor. Y vamos a ser realísticos, ¿verdad? Hay dos señores en este mundo. Uno de ellos se llama diablo, el otro se llama Jesucristo. Son los únicos poderes que existen en este mundo. Cristo y Satanás. Satanás, la Biblia dice que viene para destruir. Jesucristo dice que viene para dar vida y para darla en abundancia. Entonces yo tengo que confesar a Jesucristo. Cuando el eunuco fue enseñado estas cosas, él viene a agua y dice, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si bien crees en Jesucristo, y el eunuco dice, yo creo en Jesucristo. Él confesó y Felipe le bautizó. Hechos capítulo 8, versículo 36 en adelante. Y el bautismo es lo último, tiene que ser bautizado porque en el bautismo es en donde uno encuentra el perdón de pecados. Cuando Pedro le predica a aquel grupo en aquel entonces, le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Noten lo que Pedro le contesta, arrepentidos y bautícense para el perdón de sus pecados. Tenemos que conocer el Nuevo Testamento y lo primero, ¿verdad?, es el plan de salvación. Y después de que uno llegue ya a ese punto de ser bautizado y añadido a la iglesia de Cristo, entonces uno tiene que añadirle a su fe las siguientes cosas que habla 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Pero todo esto lo tiene que conocer ¿quién? El escriba. Tiene que estar enterado de todo eso, hermanos. Dios únicamente tiene a usted en este mundo. ¿Y qué le ha encomendado? 1 Timoteo 3:15, usted es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, del Nuevo Testamento.
y la tiene que dividir correctamente. 2 Timoteo 2:15. El varón de Dios, el discípulo de Jesucristo, es uno que no tiene nada que avergonzarse. Porque él ha creído, él sabe bien en quién ha creído. Y sabe bien que Cristo está con él o con ella. Y que él le va a dar todo lo que necesita. Simplemente uno tiene que demostrar la voluntad. Porque Filipenses 2:13 dice que Dios produce el querer como el hacer. Y lo hace por medio de la palabra de Dios. Solo que el escriba es el discípulo, dice el escriba de la iglesia, o del reino de los cielos, que es la iglesia. Recuerden que ya hemos dicho de esta frase, en los reinos de los cielos, en el libro de Mateo se refiere a la iglesia, porque le está hablando a los judíos. Solo que entonces, para asumir todo esto, la parábola, y para parafrasearlo en mis propias palabras, Jesucristo le dice a los discípulos, ¿entienden todas las parábolas que les he enseñado? Sí, Señor, las entendemos todas. Entonces, ya entienden de que ustedes son los escribas de la iglesia. Y porque son los escribas de la iglesia, ustedes tienen que estar preparados bien con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Porque ustedes son los únicos que yo tengo en este mundo para que enseñen la verdad a un pueblo perdido. Punto. Y ahora sí, preguntas o comentarios. Okay. Así es. En estos 2 versículos. Así es. Somos hijos de Dios. Así es. Hermano Alex. Y Efesios 3:10, hermano, dice que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. Entonces, como iglesia tenemos un gran compromiso de conocer bien el plan de Dios para redimir al hombre, para que lo podamos enseñar por medio de la iglesia. Así es. Así es. Tenemos gran responsabilidad, hermanos, tanto varón como mujer, que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y no tengan miedo, hermanos. El miedo es el que impide la grandeza en usted. Entienda eso. El miedo impide la grandeza en usted. Si usted sabe bien quién habita en usted, qué poder habita en usted, entonces, ¿por qué hay que tener miedo a lo que está en el mundo? Es lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Si Cristo vive en nosotros, entonces, ¿por qué temer las cosas del mundo? A Satanás. Jesucristo ya ha atado a Satanás. Lean Apocalipsis capítulo 20. Marcos capítulo 3. Ya lo ha atado. Entonces, si yo sirvo a un Señor que ya ha atado a Satanás, que es más poderoso que Satanás, entonces ¿por qué debo de tener miedo? El miedo lo debo de usar yo para la grandeza de Dios. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Por eso es necesario, como dice 1 Pedro 3:15, que cada uno en su corazón y estar siempre preparado. Así es. Estar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. Así es. Así es. ¿Ahora? En mi opinión, yo diría que debemos tener miedo, más bien debemos tener respeto a la palabra de Dios, de conocerla y enseñarla tal y como es, porque Santiago también nos advierte que no debemos ser maestros porque vamos a tener mayor condenación. Tenemos que estar seguros de que lo que estamos enseñando es como Dios lo dice, como Dios enseña. Tanto es responsable que tenemos que ser responsables de respetar la palabra y enseñarla tal y como es, porque vamos a recibir mayor condenación. Así es. ¿Alguien más? Para acá parece que veo una mano levantando. Pero así es, hermanos. Conforme. Así es. Así es.
Y todo está en la preparación de uno, hermanos. Todo está en la preparación. Yo sé bien que todos trabajamos, yo sé bien que tenemos obligaciones, yo sé bien de todo eso. Yo sé bien que usted es madre de sus hijos, es esposa de su esposo, es administradora de su hogar y tiene bastante trabajo. Yo sé bien eso. Pero recuerde que todo eso no debe tomar prioridad en su vida. Lo número uno, Jesucristo le dice a quién, a Marta o a María. A Marta, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesucristo? Y la otra, ¿dónde estaba sentada? En los pies de Jesucristo. Ella sabía bien la prioridad. Y la otra, encargándose de todo. Así nosotros también debemos de entender eso. Es prioridad. Prioridad, hermanos. Lo que Dios nos manda a hacer es prioridad. Y vosotros, maridos, no se deben de enojar cuando sus esposas se están arreglando para ir a un estudio bíblico y todo. ¿Y yo qué? ¿No va a haber cena o qué? Oye, pues, ¿no naciste que no puedes hacer un taquito o algo, hombre? Luego, pues, luego sí, nos amachamos. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? ¿No he comido o qué? Oye, pues, no, hombre. Así es. Con eso concluimos. Gracias por su atención. Gracias al hermano Baldo, ¿verdad, hermano? Baldo, sí, que está aquí con nosotros. Gracias a Alejandra, que está aquí con su familia, nos está visitando. Y pues la amiga de nuestra hermana Linda, ¿verdad? Que ya siempre es costumbre, aquí está con nosotros. Se me olvida su nombre. Yo sé que me lo ha dicho varias veces, pero no se me queda. Gracias por su atención y gracias porque siguen regresando para estudiar la palabra del Señor. Y a todos ustedes, hermanos, hermanas que están entre nosotros, en esta tarde, antes de concluir, si acaso en algo les podemos ayudar, si acaso tienen alguna petición, oración que quieren ustedes que oremos por usted, ¿verdad? Van a pasar ancianos para enfrente mientras entonamos un canto de invitación, se lo pueden hacer a él o a ellos, pero también va a haber un hermano que va a venir a levantar peticiones y lo pueden hacer en ese momento. Si acaso entre nosotros hay personas que ya entienden el plan de salvación y aún no se han bautizado y quieren hacerlo en esta tarde, estamos listos. El agua está preparada, todo está listo para llegar a hacerlo. Pero únicamente si ya entiende lo que va a hacer. Si aún todavía no hay entendimiento, aquí estamos para ayudarle. No queremos presionar a nadie, pero sí queremos enseñarle, ¿verdad?, lo que la Biblia enseña concerniente a esto, para que tengan conocimiento y lo hagan lo más pronto posible. Así que cualquier que sea su necesidad, háganos saber. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Gracias a Dios que le ha permitido a nuestro hermano presentar su palabra en esta tarde. Vamos a entonar un canto, hermanos, un canto. Vamos a entonar el canto La tierna voz del Salvador, canto número 156. Cantemos. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, oír al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti.